Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Llegó la Hora. Saludamos a los televidentes que nos siguen por Canal Institucional. Y Karen, iniciamos nuestra emisión con una lamentable noticia. Falleció en La Vega, Cundinamarca, el actor y político Héctor Ulloa, quien hoy nos deja a sus 82 años, dejando un gran legado en los hogares colombianos. Él, famosísimo por interpretar el papel de Don Chinche, quien es un amante y sin duda alguna cantante, compositor y que le apasiona la música. Su hija fue hoy la encargada de darle la noticia al país, el fallecimiento de esta figura sin duda de la televisión en Colombia y que siempre estará en los corazones de cada uno de aquellos a los que acompañó durante por muchos años cada domingo. Él fue además político durante 2 periodos, diputado de la Asamblea de Santander, compositor, y lo recordaremos por la canción 5 centavitos, que fue popular gracias al cantante Julio Jaramillo. Pues hoy se nos fue una de las grandes figuras de la televisión en Colombia y vamos a recordar precisamente una de las entrevistas que dio hace algunos años el conocido Don Chinche. 5 centavitos es lo menos que se puede pedir de algo. Es decir, por debajo de eso ya habían desaparecido hace 30 años las monedas de a centavo y todas estas cosas. Hoy ya desaparecieron inclusive las de 5 centavitos, hace muchísimo tiempo, pero en esa época lo menos que se podía pedir de algo era 5 centavitos. Entonces, cuando se está en la edad que tenía Héctor Ulloa en esa época, hace 30 años, uno mira la vida con ilusión, pero la mira muchas veces con inseguridad. Así es, para él, para su familia, toda nuestra solidaridad y un fuerte abrazo. Un personaje que nos va a acompañar por siempre y que va a estar en los corazones de los colombianos. Desde RTVC y Canal Institucional nos unimos a ese tributo que hoy le rinde el país a Don Chinche y a ese abrazo fraterno para toda su familia. 7:05 de la noche, iniciamos nuestro tema del día. Hoy vamos a hablar de la canasta familiar, de esos productos que afectan nuestro bolsillo en los hogares colombianos. También vamos a conocer en contados minutos lo que revela el índice de precios del consumidor. Finalmente vamos a tratar también el censo de población realizado en este 2018, Karen. Tendremos en directo, ya en pocos minutos, estaremos con María Camila Carrascal desde el DANE. Allí va a hablar su director Juan Daniel Oviedo sobre una cifra que es esperada hoy en el país, cómo fue la cifra de la inflación en el mes de septiembre. Hay muchos análisis de lo que se espera pues publique hoy el DANE, pero además hablaremos de algo muy interesante y es cómo han cambiado los hábitos de consumo en los hogares colombianos. ¿Qué consumen los mayores, qué consumen los jóvenes? O por ejemplo, cómo ha afectado la tecnología o las dietas pues hoy a los precios de los productos de la canasta familiar. Karen, ¿usted hace dieta? La he hecho, trato ya de no hacer mucho y de tratar de tener mejor nutrición. O sea que este tema nos va a encantar, yo creo, porque vamos a saber qué es lo que estamos consumiendo los jóvenes. Sí, señora. Así es. Así que, ¿qué le parece si antes de que entremos en contexto, de que entremos en materia del tema del día y de que presentemos el invitado que tendremos en estudio, saludemos a nuestra compañera Ángela Quintero para que le cuente a los televidentes cómo nos pueden seguir a través de las redes sociales? Lina y televidentes, muy buenas noches. Pues llegó la hora de hablar sobre el censo poblacional que realizó durante este año el DANE. Aquí en Llegó la Hora le vamos a contar a todos nuestros televidentes qué es un censo, para qué sirve y cuáles son las medidas que puede adoptar el gobierno con respecto a los resultados que arroje este censo poblacional. Los invitamos a que estén muy atentos a este programa y a que a través de nuestra cuenta de Twitter @institucionaltv nos cuenten de qué forma ustedes fueron censados, si de forma virtual, si presencialmente o si aún no han sido censados. Recuerden que ya están abiertas nuestras líneas telefónicas, ustedes nos pueden llamar al 220-1808 o al 467-4195, o si lo prefieren nos pueden
pueden hacer llegar todos sus comentarios y todas sus preguntas sobre el tema de esta noche a nuestra línea de WhatsApp, es el 311-649-3266. Así que conéctense con nuestro programa, escríbanos a todas nuestras redes sociales utilizando el numeral Llegó la Hora y cuéntenos desde qué lugar de Colombia o del mundo nos están viendo esta noche. Ángela, gracias. A esta hora pues ya estamos en contacto, son las 7 de la noche, 6 minutos. Vamos al DANE, allí está María Camila Carrascal con la cifra que está revelando hoy su director Juan Daniel Oviedo. María Camila, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lina, Karen, televidentes de Llegó la Hora. Me encuentro en las instalaciones del DANE, donde el director, el doctor Juan Daniel Oviedo, está revelando las cifras del índice de precios al consumidor correspondiente al mes de septiembre de 2018. Así que veamos o escuchemos qué está diciendo el director. Realmente estuvo por productos que nosotros producimos en el país, que son los tubérculos, es decir, la yuca y el ñame son productos autóctonos, entonces puede haber un rol de la devaluación, pero no es un rol significativo como para que podamos anunciarle al país que la devaluación tuvo un rol importante en la determinación de la inflación. No, le preguntaba era también si por la vía al llano había afectado en algo el comportamiento de los precios. Indirectamente, tubérculos, lo que nosotros estamos observando es que fueron las lluvias las que afectaron el comportamiento de la cosecha y generaron una escasez relativa. En algunas ocasiones, aleatoriamente, a lo largo de este mes, la vía ha estado cerrada, pero ha estado cerrada por menos de 12 horas. Por consiguiente, no podríamos decir que las dificultades de la vía al llano hayan tenido algo que ver. Aquí es el rol de las lluvias dentro de la cosecha de tubérculos, en donde efectivamente los cierres de la vía al llano han estado asociados por las fuertes lluvias que han existido en los llanos orientales del país durante el último mes, que han afectado la productividad de la cosecha de tubérculos. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, eso fue lo que nos comentó el director del DANE. La cifra de inflación de este mes fue del 0,16%. Sigan en estudio con más información. María Camila, muchas gracias. 7 de la noche, 7 minutos. Los analistas esperaban un 0,12%. Acaba de revelar el DANE, subió en 0,16. En unos minutos vamos a contarles qué significa esta cifra y cómo le afecta a usted que nos está viendo en sus hogares y cómo afecta, Lina, también los productos básicos, el tomate, lo que uno compra para el diario en los hogares colombianos. Sí, Karen, a propósito de eso que usted habla, de eso de la canasta familiar, de lo que consumimos, de pronto muchas personas no saben cuáles son los precios, qué es lo que varía en cada uno de ellos. Aquí los invito a que vean la siguiente nota en la que detallamos algunos datos importantes de lo que ha sido la historia de la canasta familiar en Colombia. Desde 1954, la canasta familiar de los colombianos ha tenido 4 modificaciones. Los hábitos de consumo han variado de acuerdo con la época en los últimos 64 años. Se inició con un total de 199 productos entre bienes y servicios, alimentos, vivienda, vestuario y los denominados misceláneos, es decir, artículos destinados al aseo personal. El primer cambio se generó en 1978, cuando los electrodomésticos ingresaron con más fuerza a los hogares. En 1988 los consumidores se inclinaron por nuevas variaciones en los productos alimenticios, como fue el caso de los enlatados y los refrescos. Una década después, en 1998, se aumentó el número de ciudades encuestadas a 24, sumando así más cobertura y más cifras actualizadas. El auge de los centros comerciales incentivó la compra de más ropa y salidas destinadas al entretenimiento. A partir de 2008, el interés de los colombianos se vio reflejado en el consumo de agua en botella, los alimentos para dieta, tratamientos para la impotencia sexual, las pantallas planas, celulares, planes de televisión e inversión en cobertura para Internet. La nueva encuesta para medir la capacidad de consumo de los colombianos busca ampliar el rango de medición en 32 ciudades capitales. Y desde ya se prevén nuevos rangos de gasto en cuidado de mascotas y alimentación fuera de casa. Saludamos a nuestro invitado hoy en Llegó la Hora. Él es experto en cifras y además en estudios de hábitos de consumo. Es el presidente de la firma Radar. Bienvenido, doctor Camilo Herrera, a Llegó la Hora. Muy buenos días. Doctor Herrera, ¿cómo recibe la cifra emitida ahorita por el DANE? La cifra es una cifra buena, digamos que es cercana a lo que el mercado estaba esperando.
lo que nos está diciendo es que la inflación está relativamente controlada y está dentro de lo que el Banco de la República quiere. ¿Eso qué significa? Que la economía está tranquila. Entonces, lo que nos está diciendo ahorita el DANE es la inflación del mes comparada frente a agosto solo creció 0,16. 0,16, estábamos esperando un 0,18, es perfectamente normal el dato. ¿Qué está creciendo más en precios? Siempre crece más vivienda porque tiene que ver con arriendos, tiene que ver con servicios públicos y eso está vinculado a la inflación del año pasado. Si la inflación es tan baja como está ahorita, lo que estamos viendo es que muchos tubérculos han bajado de precios, frutas y verduras han bajado de precios y hay una cantidad de productos en promoción que permiten que la inflación se mantenga en el nivel que es importante que se mantenga. De esos productos, y aquí hablábamos de la vivienda, el alimento, el transporte y la educación. En cuanto a los jóvenes, ¿qué están consumiendo los jóvenes y qué están consumiendo los adultos? Hagamos un paralelo. A ver, los colombianos consumimos cerca de 500 categorías de consumo. Eso los podemos dividir en diferentes grupos, según uno los quiera entender. El tema de alimentos está lo que es comidas en el hogar y por fuera del hogar. Las personas mayores tienden a comer más en el hogar, los jóvenes tienden, o tendemos, no sé si me atrevo, a comer más por fuera del hogar. Como estamos más fuera de la casa, vamos a comidas rápidas, vamos a cafeterías, vamos a esto, y esto cada vez más pesa más en el bolsillo de los hogares colombianos. Hace solamente 10 años las comidas por fuera del hogar eran cerca del 3% del gasto, hoy estamos hablando de cerca del 11% del gasto de los hogares colombianos. Yo también me incluyo en el tema de los jóvenes. Hay que decirlo, el doctor dice... Pero sí, no, yo no sé si yo. Dice, los jóvenes estamos consumiendo. Yo también, Lina, yo también creo que ¿Usted también consume mucho por fuera? Yo estoy tratando de consumir en la casa. Le digo la verdad. Bueno, eso de es comer en la casa. En la medida en que el trabajo lo permita, se puede llevar al trabajo, cocinar, o en fin. Doctor, ¿cómo puede recibir a alguien que está en su casa viendo a esta hora y que no entiende mucho de cifras lo que acaba de decir el director del DANE? ¿A qué hay que ponerle el ojo o de qué hay que estar pendientes frente a los productos de la canasta familiar, vivienda, transporte? Esa pregunta es muy importante porque cuando nosotros los colombianos del común escuchamos una cifra del DANE tendemos a no entenderla. Sí, ¿cómo así que la inflación creció el 3,26? ¿Cómo así que al mes 0,18? Sí, yo siento que las cosas suben, el precio sube al 10 o al 20%. Sí. Entonces hay que entender varias cosas. Nosotros las personas nos acordamos de lo malo, no de lo bueno. Entonces nos acuerda que suben los precios del arriendo, que suben los medicamentos, que la papa está cara. No se acuerda de las cosas que bajan de precio o de las cosas que no cambiaron de precio. Es un tema normal. Uno por miedo se acuerda de lo que lo afecta. Entonces la gente nunca ve en la inflación, no en Colombia, en el mundo entero, reflejada su cotidianidad. Fuera de eso, el dato que acaba de presentar, el dato es un dato nacional. Hay que verlo cómo es en Bogotá, cómo es en ingresos medios, cómo es en ingresos altos, cómo es en Pereira, cómo es en Quibdó. En cada ciudad esto es completamente distinto porque las estructuras de consumo son distintas. O sea, la cantidad de líquido que toma la gente que vive en la costa es completamente distinta a la cantidad de líquido que tomamos la gente en Bogotá. Doctor, en la nota que pusimos de la evolución de la historia de la canasta familiar en Colombia, nosotros podemos notar que sin duda alguna ha progresado, hay un cambio ahí. Sí. ¿Cómo ve usted en estos momentos la canasta familiar colombiana? ¿Cómo hemos evolucionado? ¿Cómo estamos? No solo ha evolucionado, Colombia ha evolucionado. Si uno mira esta historia que ustedes cogen desde las primeras mediciones de inflación de la Contraloría, lo que vemos es que los colombianos hemos aumentado nuestro ingreso. En la medida en que uno tiene más plata, mete más cosas al bolsillo. Gastamos Entonces más. Antes alimentos era muy pesado, ya alimentos cada vez pesan menos en el bolsillo, y la gente metió el celular, metió las mascotas, metió Transmilenio, metió el mío en Cali, metió el tema de streaming de video como puede ser Netflix, metió una cantidad de cosas a las que antes no estaban y que no existían hace 5 años. Lo que pasa es que tenemos una capacidad de compra que nos permite que estas cosas entren. Entonces, lo que ha mostrado Colombia, por lo menos en los últimos 30 años, es una capacidad económica impresionante que ha permitido que los hogares no solo mejoren su capacidad de vida, sino que la canasta básica cada vez sea distinta. Antes la canasta básica... ¿Qué varía en esa canasta familiar? Antes la canasta básica era comprar papa, hoy la canasta básica tiene inclusive condones. Y los condones entraron a la canasta básica hace 20 años en la medición del DANE. Hace 10 años entró de manera particular el Viagra, que son dos temas que, claro, son escandalosos para la gente por la condición que tiene, pero es el reconocimiento de la sexualidad en el consumo de los colombianos. Entra el cine, entran los restaurantes, entra la televisión cerrada, entra el servicio de voz y el servicio de datos medidos de manera aparte. O sea, el gasto de los hogares lo que hace es reflejar cómo nuestra cotidianidad está cambiando. Por eso es tan importante estarlo midiendo continuamente. Sí. ¿Cómo hace el DANE para medir y para incluir o sacar esos productos de la canasta familiar? A ver, el DANE es muy riguroso en lo que hace, tanto que la inflación del DANE es considerada una de las mejores del mundo, así los colombianos ni lo entendamos ni lo aceptemos.
Pasar a 36 ciudades es un hecho histórico. Argentina mide su inflación por lo que pasa en Buenos Aires. Aquí medimos 36 ciudades. Entonces, el DANE tiende a medir productos que tengan una penetración en los hogares de más del 30% de los hogares colombianos. Entonces, cubre el 70% de un mercado mucho más amplio, porque hay cosas que no necesariamente tienen que quedar registradas porque pueden ser tendencias que desaparezcan, como los discos de vinilo. Hoy por hoy la gente está feliz volviendo a comprar discos de vinilo, pero ir a medir eso y de repente la tendencia se me caiga, pues no tiene sentido. O tal vez los rollos de las cámaras fotográficas. Esos tienen que ir saliendo, los la cantidad. ¿Recuerda? Claro, y el beta. El beta. Con, ¿Se tuvo beta los, más? Sí, claro, con los cassettes con los que grabábamos el chinche para poder verlo después, que hoy tenemos que hacer un homenaje a don Héctor Ulloa. Estamos revelando la edad con esos comentarios. Ah, no, yo sí no tengo problema, la he disfrutado mucho. Sí. Entonces, esa canasta cambia, y no solo cambia porque tenemos más dinero, sino que nuestros gustos cambian. Hace solo 20 años tomábamos leche entera o tomábamos leche deslactosada. Hay una cantidad de categorías que transforman y que el DANE empieza a recoger eso. ¿Cómo hace el DANE esa recolección? Va y pregunta en los puntos de venta, en 3 niveles de ingreso en cada una de las 24 ciudades hasta el momento, desde el próximo año en 36, para poder saber cuánto es el índice de precios en Colombia. Es quizás una de las mediciones de inflación más completas del mundo. ¿Y esa inflación cómo está afectando en estos momentos la canasta familiar? Tiende a afectarla mucho, porque el grueso de la canasta familiar es alimentos, y los precios de los alimentos cambian según si llueve, si no llueve, si hubo papas, si hubo yuca, si hubo arroz, si hubo manzanas o plátanos. Eso tiene unas volatilidades muy grandes. Otras canastas son mucho más estables que la de alimentos. Entonces, a la medida en que hay precios que suben, como subieron mucho en 2016 por el fenómeno del Niño, la inflación se sube de manera importante. El resto de categorías de una u otra manera se mantienen relativamente estables. El arriendo se mantiene lo que es durante todo el año, los servicios públicos se mantienen lo que son durante todo el año, el cine no tiene grandes cambios, pero la comida, o lo que nosotros llamamos el almuerzo ejecutivo, el corrientazo, sí cambia de precios porque tiene que ver con los alimentos. Entonces el DANE tiene que hacer un rastreo eso muy continuo, porque la canasta básica de los hogares puede ser más o menos el 30% del gasto de los hogares todos los meses. Doctor Herrera y Lina, estuvimos en Corabastos, que es la central mayorista más grande de este país, precisamente preguntando cómo hacen para determinar los precios de los alimentos, y esto fue lo que nos encontramos. El seguimiento a los precios de los alimentos ha sido la tarea de Luis Hernando Ríos, quien por casi 3 décadas ha desarrollado un sistema que mantiene informados a los consumidores y comerciantes desde Corabastos en Bogotá. El boletín oficial de precios de Corabastos es un recorrido que hacen los recolectores de precios por toda la central de abastos para mirar cuáles son los productos que están subiendo y que están bajando, qué variación tienen, qué calidad, qué cantidad nos llegó. De esta recolección diaria de datos se han podido establecer causas precisas de la variación de precios. Una de ellas, el cambio climático, que hoy es factor determinante. Hay muchas variables que juegan en la formación de precios: oferta, demanda, calidad, empaque. El clima está jugando un papel importante no solo en Colombia, sino en el mundo. Están cambiando los ciclos de cosecha. Y si el clima es muy severo, un fenómeno de la Niña, de lluvias permanentes, o un fenómeno del Niño donde el clima es muy alto, los cultivos se van a ver impactados en la calidad. Corabastos es una gigantesca área de comercio que ocupa 420.000 metros cuadrados y donde ofrecen alimentos 5.300 mayoristas. Allí, cada día llegan a hacer negocios unas 150.000 personas. Los clientes de Corabastos indudablemente es el tendero, el comerciante mayorista y minorista de otras plazas de mercado, el ama de casa, el dueño del restaurante, el señor del economato que atiende el suministro alimentario de empresas. Desde la central de abastos bogotana se distribuye información recolectada mediante planillas que luego son sistematizadas para distribuirlas entre diferentes agentes económicos. Diariamente se hace un recorrido por la central, sobre todo en los productos perecederos. Se hace a diario, son hortalizas, frutas, tubérculos, plátanos. Y hay otro boletín que es el de granos y procesados, cárnicos, lácteos y huevos. Los cambios de precios también están definidos por una forma muy criolla de establecer pesas y medidas. La arroba, el bulto, la carga, el pucho, la bolsa, la canastilla,
la caja, el guacal, la tapita, el canastao, el huilao, el jipao. Doctor Herrera, pudimos ver cuáles son esos referentes que determinan los precios de la canasta familiar, de los productos que hacen parte de esta canasta, pero cuáles son otros referentes que pueden determinar, por ejemplo, el precio del vestido, de la vestimenta, no sé, de vivienda, la tecnología, vivienda, educación, entre otros. A la economía la definen tres grandes temas. Sí, señor. 1, el ingreso. El ingreso. 2, la escasez. Y 3, el entorno. Si yo tengo mucho dinero en el mercado, los precios tienden a subir porque hay poquitos productos y como todo el mundo quiere el producto, los precios tienden a subir. Sí. Si hay escasez, que es técnicamente el mismo fenómeno, hay un comportamiento en torno a los precios, pero el entorno tiene mucho que ver. Si la gente se siente nerviosa, no compra. Si la gente está asustada, no compra. Si la gente está feliz, compra. Por eso en diciembre la gente compra un 38% mes que cualquier otro mes. O sea, la gente gasta, digamos, $1.000.000 de pesos al mes, en diciembre compra 1.400.000. Sí. Por ejemplo, cuando el Mundial de Fútbol, ¿qué variación hubo en el hábito de consumo de los colombianos? Digamos que no tanto, porque ya habíamos aprendido, pero ocurren por lo menos dos fenómenos importantes en el caso del Mundial de Fútbol. La gente deja ir al comercio porque se queda viendo los partidos en la casa, sí, y aumentan los domicilios. Entonces, eso causa que el comercio tome decisiones. Hacen promociones para que la gente vaya a los puntos de venta, lo cual no es fácil, y preparan toda una estrategia de domicilios para poder cubrir las necesidades de esa demanda que les está pidiendo, tráigame toda la casa que yo estoy viendo el partido. Doctor, usted tocó aquí algo interesante y esta palabra tengo que resaltarla, promociones en los almacenes. ¿Qué tan válido es el tema de las promociones en la cuestión de la variación, en la cuestión de los precios? Mucho, y de hecho parte de la medición que hace el DANE es intentar ver qué pasa en eso. En este momento cerca del 80% de las compras que hacemos los colombianos las hacemos en promoción. Casi todas las categorías están promocionadas. ¿Por qué? Es una forma del mercado de decirle al comprador, cómpreme, que soy una oportunidad. No necesariamente es bueno, siempre que haya muchas promociones es malo para el mercado, digamos que es un exceso. Cuando uno usa mucho algo tiende a estar mal, pero en muchas categorías es muy útil. Por ejemplo, cuando ustedes compran leche, ustedes saben que un litro de leche vale, no sé, 5.000 pesos en cierto tipo de leche este mes, el siguiente mes vale 5.000, no hubo cambio de precios, para ustedes es fácil ver la diferencia. En ropa, esa blusa que tienes tú, Lina, no la vuelves a comprar el otro año y no te acuerdas cuánto te costó. Entonces, la ropa tiende a informar, yo estoy más barato, para que usted tome la decisión de compra. Entonces, sí, es una herramienta muy útil para el comercio ese ejercicio. A propósito del censo poblacional, que aún no conocemos el resultado total, pero sí hay un preliminar y muestra que en Colombia somos más mujeres que hombres. ¿Esto cómo afecta también los precios? Esto es histórico, esto, ¿sí?, no es una cosa de esta medición. En los últimos 100 años siempre han habido más mujeres, sí, que hombres en Colombia, pero una diferencia muy pequeña. Hablamos de 52-48, siempre es la diferencia. Digamos que el censo tiene muchas cosas interesantes, pero uno de los elementos que a mí más me llamó la atención, esperemos que el censo termine de validarlo, es que hoy hay más mascotas que niños en Colombia. Ajá. Y esto es una transformación cultural profunda, que significa que en gasto tú vas a invertir más en comida para mascotas que en pañales. Entonces, en cuestión de 4, 5, 10 años vas a tener una transformación de industria donde el tema no va a ser hacer pañales, sino hacer comida para mascotas. Entonces, vamos a tener unas transformaciones económicas muy profundas ante el cambio demográfico, y a esto hay que sumarle la llegada a los venezolanos, que es una cantidad de gente que nos llega, que la recibimos con todo el cariño del mundo, pero que nos va a forzar a hacer unos cambios de mercado porque nos llega 1.000.000 o 700.000, el número que termine siendo venezolanos al final, con los que no contábamos. Entonces hay que vender 700.000 gaseosas más, hay que vender más leche, hay que hacer más ropa, o sea, se nos vienen unos retos muy interesantes desde la demografía. Bueno, a propósito, sí, de eso, Karen, aprovechamos para mostrarle a los televidentes qué es lo que hace el DANE para calcular esas cifras, qué es lo que hace en terreno como tal, cuáles son las labores del DANE. El sistema CICSA informa los precios mayoristas de productos agroalimentarios que se comercializan en las principales ciudades del país y sobre los factores asociados a la producción agrícola y el nivel de abastecimiento. Tiene tres objetivos. El primer objetivo es producir información sobre los precios agropecuarios que llegan a las centrales mayoristas. El segundo objetivo es producir información sobre los insumos utilizados por el sector agropecuario en su lugar de origen. Y el tercer objetivo es producir información sobre el abastecimiento y el volumen de los productos agropecuarios que llegan a estos mercados. Pero, ¿cuál es el valor de esta información?
no contar con información es muy costoso en la economía. Y lo contrario también es cierto, o sea, tener información sobre precios es muy potente para tomar las mejores y más rentables decisiones. Imagínense que ustedes fueran un empresario que tuviera que salir todos los días a recoger los precios de qué hace su vecino y su competencia, pues se tomaría todo el día en recoger esa información para fijar sus precios. Así que la utilidad de tener estos precios es que mayoristas y plataformas grandes de comercio pueden tomar decisiones más competitivas sobre los precios que ofrecen a los consumidores al final. Un trabajo arduo que realizan desde muy temprano expertos encuestadores para producir un boletín diario, semanal y mensual. Basta con contarles que estamos con una presencia permanente en 62 grandes mercados del país, ubicados en 23 de las capitales del país. Y permanentemente estamos recogiendo información sobre una canasta de 400 productos agropecuarios. Solo para darles una ilustración, en Corabastos, en Bogotá, estamos a diario recogiendo información sobre estos precios, volúmenes y orígenes de los productos agropecuarios todos los días desde las 11 de la noche hasta las 5:45 de la mañana. Enorme trabajo el que hace el DANE, estar diariamente en 62 grandes mercados recolectando los precios de al menos 400 productos. Doctor Herrera, a mí me quedó sonando el tema de las familias, de cómo se están conformando actualmente y que la mascota es considerada un hijo. ¿A qué considera usted se debe ese fenómeno? Esto tiene que ver con por lo menos 3 fenómenos. Uno, el aumento del ingreso de los hogares. 2, la liberación femenina, que esto tiene que ver con la píldora anticonceptiva desde los 50. Y tercero, una visión de largo plazo distinta entre una persona de más de 50 años y una persona de menos de 30. Una persona de más de 50 años cuando tenía 30 decía, mi sueño es tener carro, casa y beca. Yo hablo con una persona de menos de 30 años hoy, mi sueño es viajar, estudiar y pasarla buena. Exacto, es una visión distinta del mundo. Sí. Entonces, esas diferencias hacen que las estructuras familiares estén cambiando. Los televidentes y ustedes seguramente esta historia la hacen fácil. Su abuelo tenía 7 hermanos, su papá tenía 4 hermanos, ustedes tienen 1 o 2 hermanos, ustedes no tienen hijos. La pirámide se viene cerrando completamente clara, lo cual va a ser un reto en muchas cosas económicas para Colombia y para el mundo, pero eso hace que las estructuras de gasto de los hogares cambien a una velocidad tal que el comercio tenga que esforzarse mucho para poder hacer eso y el DANE tenga que sistemáticamente estar actualizándose para hacer las cosas mejor. O sea que tenemos que preocuparnos por este fenómeno. No es una cosa negativa. Es una cosa que es y tenemos es que prepararnos, no preocuparnos. Okay, si sabemos que van a haber mascotas, ok, ¿qué significa que haya mascotas? Esto significa que no solo tengo que producir más comida para mascotas, sino que a dónde pueden ir y a dónde no pueden ir las mascotas, cómo van a ser las mascotas en los parques, una cantidad de cosas que ya hemos ido arreglando lentamente como sociedad. Y digamos que Colombia, ahorita hablamos de mascotas, pero uno mira la historia de Colombia, han habido mascotas toda la vida en las casas, sobre todo en las zonas rurales, eso es una cosa absolutamente normal. Lo que estamos es matematizando una cantidad de cosas que ya están ocurriendo y que son la cotidianidad del colombiano o la cotidianidad de cualquiera de nosotros. Claro que sí, yo lo veo, por lo menos, y los televidentes lo podrán notar en sus hogares. En mi casa, mi mamá tiene 7 hermanos, ya nosotras somos 3, y yo pues aún no tengo hijos. Lina por lo menos ya tiene. No, yo creo que mi familia sí es muy grande y todos hemos seguido por esa misma dinámica de hacer hogares, de crear hogares bien sólidos, grandes, de 3 hijos, 4 hijos. Yo tengo 1 solo todavía. Sí, bueno, pero doctor, lo que uno escucha en la calle y las mujeres es que no quieren ser madres, que su opción y su decisión de vida es ser profesionales, exitosas, viajar. Y por último, el tema de la familia y el tema pues de tener hijos. Lina le había preguntado hace un momento, ¿qué es lo que más estamos consumiendo los colombianos? El gasto de los hogares, de esas 500 categorías de las que hemos hablado, la más pesada siempre es arriendo. Arriendo es lo que se lleva el gran pedazo del bolsillo. El mercado de los hogares se lleva otro pedazo grande y ahí, dependiendo de la ciudad y la persona, los gastos cambian. Si una persona es soltera y es joven, vestuario tiende a pesar mucho más y entretenimiento. Si una persona es papá o es mamá, los gastos para hijos pesan más. En la medida en que yo soy mayor de edad, salud y medicamentos comienzan a pesar más. Digamos que son cosas obvias, que lo que toca es estarla siguiendo y midiendo con mucho juicio, porque cuando cambian los comportamientos y se ve una tendencia, es donde se ve una oportunidad de mercado para ayudar al consumidor. Karen, ¿usted dónde hace mercado? Esa mirada de Lina me asusta. Yo le confieso y voy a confesar, a mí me encanta ir a la plaza de Palo Quemado. Soy feliz.
hay parqueaderos, se consiguen a buen precio, frutas frescas. Ese es un plan para mí, ir el domingo a la plaza de Palo Quemado. Yo particularmente, bueno, pero antes el doctor Herrera. ¿Dónde merca? ¿Usted dónde merca? Uy, ¿O su esposa? No, los dos, en muchos sitios. Ah, ok, eso está muy bien. Pero nosotros nos dimos la tarea en Llegó la Hora, aunque yo tengo que contarle a Karen que yo también prefiero ir a las plazas de mercado, sobre todo porque encuentro las verduras, las frutas un poquito más frescas, y voy a supermercados medianos a conseguir los víveres, Karen. Y aquí en Llegó la Hora nos dimos la tarea de conocer 3 formas de mercar. Fuimos a las tiendas de barrio, Karen, a los supermercados medianos y a las grandes superficies. Y miren lo que conseguimos. Según la encuesta nacional de presupuestos de los hogares que realiza el DANE, la canasta familiar la conforman 400 elementos y artículos, pero nos enfocaremos en 5, en esos que más consumen los colombianos. Arroz y huevo lo consumen el 80% de los colombianos, 70% pan, 67% carne de res, 63% aceite. Y el 50% tomamos agua de panela. Los precios en los diferentes tipos de establecimientos varían de acuerdo a los esquemas de negocio que tienen cada uno. En el caso de las tiendas denominadas descuentos duros, ofrecen precios bajos con poca diversificación de marca. Las grandes cadenas invierten en generar una experiencia al cliente. Hay mayor diversidad de productos y diferentes formas de pago. Ambos pertenecen al régimen común de IVA. Son responsables del recaudo del impuesto. Por otra parte, las tiendas de barrio usualmente pertenecen al régimen simplificado, no cobran IVA sobre sus productos y tienen un menor margen de negociación. La tienda de barrio es un formato comercial que no pasa de moda. El 21% del total de los negocios en el país corresponde a este canal tradicional, representados con 55.161 locales. Según Fenaltiendas, los estratos 2 y 3 concentran 83% de las tiendas, en especial el 2, que tiene 42% y registra entre 240 y 300 locales por cada kilómetro. No se puede fiar porque simplemente de pronto nos ha pasado que se le fía a alguien algo y nunca vuelve. Entonces mejor se pierde la plata y se pierde el cliente, entonces no, es mejor no fiar. Hay otros que prefieren comprar en grandes superficies de mercado, que funcionan bajo el concepto Fresh Market o mercado fresco. Estos ofrecen productos nacionales e internacionales orgánicos. La calidad de los productos y el servicio y la atención del personal. ¿Y cuánto se gasta en el mercado de los 5 productos? 35, 40 mil pesos. Hay un nuevo comprador que busca el menor precio posible. Este aprovecha que la calidad de las marcas de bajo precio es muy cercana a la de las marcas reconocidas. Este nuevo modelo se llama comercio de bajo costo. Sí, claro, es totalmente, la variedad de precios es mucho más cómodo para las personas, porque en otras unidades es más caro y acá hay mucho producto que comprar y más económico. 10.000 pesos le pueden alcanzar para cosas muy diferentes dependiendo de dónde los decide invertir. Si es en una tienda, en una plaza de mercado o en un supermercado o una gran cadena de supermercados. Doctor, ¿cómo ve el informe que acaba de presentar María Camila Carrascal? Karen, muy acertado. Lo que hay que entender es las lógicas de cada uno de estos puntos de venta. La tienda de barrio tiene la función de ser cercana, de facilitarle la vida. De vender cosas al detal. Sí. Y de una u otra manera de tener una atención 1 a 1 con el cliente. Más o menos el 50% del gasto de consumo masivo en Colombia se hace en tienda de barrios. Los almacenes de hard discount o de descuento duro son unas tiendas más formales, sí, donde ya las unidades son más grandes, hay poca diversidad de producto para que los precios sean más bajos y no tiene casi servicio. Las grandes cadenas tienen una diversidad de productos gigantescas, tú encuentras productos muy baratos hasta unos muy costosos, con un servicio mucho más alto, pero hay muy pocas cadenas y toca ir hasta la cadena y desplazarse hasta allá. Entonces la gente tiende a usar carro, la gente tiende a usar taxi. Entonces son 3 cosas que funcionan para 3 cosas completamente distintas y las 3 se van a mantener en el tiempo. Sin duda, pudimos ver, las tiendas de barrio no pierden vigencia, siguen ahí, fieles, pero no están siendo tan efectivas, sobre todo el FIA. Me recuerda que uno iba a la tienda y le decía a don Pedro, haga el favor y me fía la libra de arroz, no sé, la papa, la... El fiado sigue funcionando. Sigue funcionando. Sí, bueno, sí. En algunos de pronto no tanto, pero ¿qué tanto podría reemplazar las nuevas aplicaciones el tema de las tiendas ahorita?
Eso funciona bien para la gente que está bancarizada, por ejemplo. Entonces, el e-commerce a nivel mundial se define como un proceso, o el comercio electrónico, el proceso en el que yo hago una compra por internet, pago de manera bancaria y el producto me llega. En Colombia, ¿qué hacemos? Pido por internet, pago en efectivo en la casa y el producto me llega. Tenemos un e-commerce a la colombiana muy particular. En este momento el e-commerce puede ser cerca del 2 o el 3% del gasto de los hogares y esto sigue creciendo por plataformas como Merkeo, Mercadoni, domicilios.com, Rappi, todo un ecosistema que existe de domicilios. Este ecosistema solo está en ciudades principales, pero este ecosistema no es otra cosa que la tecnificación de lo que ya existía, que eran los domicilios de la tienda de barrio, los domicilios de los restaurantes, en una plataforma ordenada. Entonces, en ciudades pequeñas, en ciudades intermedias, en municipios, aún está don Pedro en su tienda y Pedrito, que es el hijo, con una bicicleta que le lleva un pan caliente todas las mañanas, porque ahí en ese caso no hay aplicaciones. Entonces, claro, tenemos una Colombia que es mucho más grande que solo Bogotá o solo Cali o solo Medellín, que nos muestra que el tema de domicilio siempre ha estado en la cotidianidad de los colombianos, porque de una u otra manera nos encanta que nos consientan. Sí. Doctor Herrera, antes de ir a unos mensajes cortos institucionales, una pregunta muy rápida. ¿Cuánto se gasta un colombiano del promedio de lo que recibe de sus ingresos? O sea, ¿lo gasta al 100%? ¿Hay algo para ahorrar? ¿O cómo desde estamos? el data que nosotros levantamos, ¿Sí? que es distinto al del DANE, lo que nos da es que siempre los hogares gastan más de lo que les ingresa, claro, y tienen que pagar las deudas. Porque está el tema del crédito hipotecario, eso es un pago, está el crédito del vehículo, están las tarjetas de crédito, los créditos educativos. Sí. Entonces es normal que esto sea así y no es Colombia, es el mundo entero el que tiene ese tipo de diferencia. Muy bien, pues a esta hora, 7:36, hacemos una breve pausa porque al regreso estará con nosotros el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, así que los esperamos para hablar de muchos temas en Llegó la Hora. Gracias por continuar con nosotros aquí en Llegó la Hora y como lo dijimos antes de ir a unos mensajes cortos, nos acompaña a esta hora en nuestra mesa, Karen, el director del DANE, doctor Juan Daniel Oviedo. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estamos acá muy pendientes de poder conversar con ustedes. Doctor, usted sale de dar esa cifra y viene corriendo a cumplir nuestra cita, a cumplir Karen. con esa cita. Muchas gracias. No, claro que sí, era súper importante porque estos espacios son espacios en los cuales más que visibilizar el rol del director, lo que queremos es visibilizar el rol de la entidad y demostrar que el DANE está comprometido en generar información de calidad que le sirva al país para tomar mejores decisiones. Sí, señor. El DANE tiene una labor muy importante. De las cifras que arroje esta entidad dependen las políticas públicas y decisiones que se tomen a nivel gubernamental. Y hemos visto durante este programa muchos aspectos de lo que hace el DANE, canasta familiar, inflación, Producto Interno Bruto, pero este año en particular hay unos resultados que tienen al país esperando desde julio. Empezó en enero la actualización del censo poblacional, no se hacía desde hace 13 años, y no hemos tenido aún los resultados, doctor Oviedo. ¿Qué pasa y para cuándo estaría pues ya la cifra total de cuántos colombianos somos? Bueno, vamos al grano. Vamos a tener cifras antes del 30 de octubre, que cierra la fase de recolección del censo. Claro que el país estaba esperando estas cifras desde el 30 de octubre, desde el 30 de julio, en donde estaba programado el cierre, pero hemos tenido unas demoras debidas a la magnitud y a la cobertura que tiene el censo a lo largo y ancho del país. La semana pasada le dijimos al país que no habíamos cerrado, que quedaban 57 municipios pendientes. La buena noticia es que en este momento solo tenemos 35 municipios pendientes y ya superamos la meta de 42 millones de colombianos contabilizados. Eso significa que hemos incrementado en aproximadamente 700.000, 800.000 colombianos contabilizados en solo una semana de cobertura, en donde estamos trabajando de una forma pero intensa para lograr recuperar el tiempo perdido en Cali. Ya tenemos la satisfacción de haber cerrado Medellín y mañana, si las cosas nos salen muy bien y si no llueve, vamos a poder cerrar Bogotá, que es una de las ciudades más importantes para esa operación. Doctor, pero ¿qué tan importante sería esta cifra tanto para el sector privado como para el sector público? Supremamente importante, y por eso es que hemos asumido
esa actitud como Departamento Administrativo Nacional de Estadística de tener un diálogo franco con los colombianos, de explicarle qué está pasando con el censo, porque necesitamos que los datos de población salgan muy pronto, porque la política pública del gobierno nacional, tanto de corto como de largo plazo, se va a determinar a partir de las nuevas cifras de paro de población. Particularmente el Sistema General de Participaciones, que es el mecanismo a través del cual el gobierno nacional distribuye recursos a los territorios, particularmente departamentos y municipios, depende del tamaño de la población que tengan esos municipios y esos departamentos. Y para el sector privado es supremamente importante poder definir cuál es esa composición de la población para establecer cuáles son los nuevos parámetros de consumo que tienen los colombianos en el país y así poder hacer ofertas que sean pertinentes con una población que de pronto ha envejecido o con una población en la que los jóvenes ya no son tantos, pero están demandando más calidad de los servicios educativos y tienen que incorporarse más y mejor a la tecnología, por ejemplo. Sí, doctor Oviedo, ¿qué pasó con el censo electrónico, el censo en línea? ¿Qué falló? El censo electrónico que falló y lo compartimos y lo compartimos de una forma muy honesta en la Conferencia Estadística de las Américas. Precisamente aterricé esa mañana de Santiago de Chile, en la que estuvimos reunidos el miércoles y el jueves todos los directores de los DANES de Latinoamérica, de las oficinas estadísticas de Latinoamérica. Colombia hizo una innovación con el censo electrónico. Fue el primer país en América Latina en sacar adelante ese censo electrónico, pero a veces, por el afán, terminamos metiendo la pata o haciendo el oso, como se ha burlado mucho de mí frente al tema de hacer el oso con el censo electrónico. ¿Por qué? Porque no pusimos a prueba la plataforma tecnológica a través de la cual íbamos a hacer ese censo electrónico y sucedió que el primer día colapsó, porque todos los colombianos quisieron entrar simultáneamente a hacer ese censo electrónico y colapsó, y posteriormente se puso en duda la seguridad de la base de datos y de las claves que los colombianos ponían para poder acceder a ese censo electrónico. Doctor Oviedo, a propósito de esas cifras que revelan en cuanto al censo, nosotros indagamos sobre para qué sirve ese sistema de recolección de datos de los colombianos y eso fue lo que encontramos. Es la herramienta clave para que el Estado pueda organizar sus políticas en salud, educación, vivienda y servicios públicos, para determinar la asignación de recursos a través del Sistema General de Regalías, generación del Plan Nacional de Desarrollo, permite ver la mejor radiografía de la sociedad colombiana, para determinar el número de concejales y diputados de las ciudades, para saber con propiedad y exactitud dónde están los colombianos, sus características y cuáles son las nuevas dinámicas poblacionales que tenemos. Supremamente importante los resultados que arroja este censo poblacional y esperamos, pues como lo ha dicho el doctor Oviedo, que ya este mes a finales de octubre conocer cuántos somos para realmente generar políticas públicas acorde a las cifras actualizadas. Se descacharon, como decimos popularmente, el reloj que está en la página del DANE le apuntaba a casi 50 millones de habitantes, hoy estamos en 42 millones. Exactamente, y vamos a crecer y al 30 de octubre vamos a tener un número más grande, pero no vamos a ser 50 millones de colombianos. Y eso es algo que es difícil de entender, pero es natural y para eso existen los censos. Sí. Los censos se siguen haciendo porque los relojes poblacionales todavía no son suizos ni completamente electrónicos y están nacidos para descacharse. El censo poblacional, el reloj poblacional, el censo es la maquinaria básica de ese reloj y las proyecciones son unas baterías que se le ponen a ese censo. Era difícil para la Colombia de 2005 darse cuenta todos los fenómenos económicos y sociales que hemos vivido en los últimos 13 años. Por ejemplo, migración. A finales, entre 2005 y 2010, hubo una gran cantidad de colombianos que se fueron a Venezuela. Sí. Ahora, desde 2015 hasta la fecha, una gran cantidad de venezolanos y de colombianos están retornando al país. Además, no teníamos previsto que el boom
de los commodities, es una palabra un poco, pues es un término anglosajón, pero el boom de los productos básicos como el petróleo, la soya, el cobre y los minerales que abundan en América Latina llevó a que toda la región tuviera muchas regalías. Y esas regalías permitieron financiar una cantidad de programas sociales de los gobiernos, como en el caso de Colombia, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, mejorar los recursos para educación, mejorar los recursos para alimentación. Entonces, la sociedad progresó y somos una sociedad en la que la clase media se consolidó, tenemos menos pobreza y por consiguiente tenemos hogares más pequeños. Doctor Oviedo, para usted y para el doctor Herrera, ¿qué implicaciones tiene pasar de los 46 millones a los 50 millones en cuanto al consumo y teniendo en cuenta el fenómeno de la migración de los venezolanos, ¿no? No, digamos que las cifras que arroja al final el censo son las cifras que ya conoce el mercado como tal, o sea, el mercado ya sabe realmente cuánto es de una u otra manera el mercado. Lo importante de la cifra del DANE es que nos cuenta una historia de reconocer quiénes somos, ¿sí? Uno siempre dice, es que la familia que yo tengo en Cali, allá son 5, yo no sé si son 5. Cuando uno va a los visita, uno de los hijos se fue a vivir a Estados Unidos, uno no sabía, tienen un perro con el que uno no contaba, y uno de los hijos que estaba en preescolar, él ya está en la universidad y vives con la novia en la casa de al lado. Entonces, cuando uno empieza a ver esos cambios y reconocerlos, no solo nos ayuda, como bien lo dice el director del DANE, al tema de política pública, sino a nosotros en el sector privado para saber, ya entendí, tengo que venderle comida al perro, tengo otra casa, tengo que vender colchones, ese que se fue a Estados Unidos me manda remesas y una cantidad de cosas que han hecho que la economía aproveche ese ciclo de crecimiento del que hablaba el director, que no solo mejoró nuestra calidad de vida, sino que transformó nuestra cotidianidad. Entonces, en ese ejercicio, lo que está haciendo el DANE, el gran ejercicio del DANE es decirnos, miren, esta es la verdad de lo que somos. Y esa verdad, por lo general no nos gusta, porque no estábamos acostumbrados a que nos digan una cosa que nunca nos han dicho. Tenemos que recibirla como, ok, eso somos, con eso qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a aprovechar. El sector privado está feliz con las cifras, porque nos está permitiendo tomar decisiones que reducen riesgos, aumentan las rentabilidades de las compañías y hacen mejores productos para los colombianos. Sí. Doctor Oviedo, nos faltan 10 minutos para terminar el programa. Ya el doctor Herrera antes nos había adelantado cuál fue ese resultado que más le llamó la atención en el estudio preliminar o los resultados preliminares que dio el DANE, y fue lo del tema de las mascotas. Cómo están desplazando el tema de los hijos, las personas prefieren tener mascotas. Ya le vamos a preguntar para que vaya pensando qué es lo que más le ha llamado la atención de estos resultados preliminares, porque los invito a ver lo que ha dicho un ex director del DANE. Se trata del politólogo César Caballero frente pues, a todo lo que ha pasado con el censo poblacional. Un proceso del censo es un proceso siempre complejo. Y como todos los procesos complejos no salen siempre como uno los tiene planeados. El censo lo primero que hace es hacer un preconteo de las viviendas que hay en el país, en las grandes ciudades, y el número de hogares que están ahí. Esa es una etapa que se hace siempre, con la cual se estima luego el volumen general de viviendas, de hogares y posiblemente de personas que pueden haber. Los demógrafos y las personas que conocen el tema ya esperábamos que los 50 millones de personas no iban a estar. Y la razón por la cual uno hace un censo es porque la estimación puede estar por encima o por debajo de la realidad. Es decir, que un desfase entre el dato de la proyección y el dato del censo es lo que normalmente se espera. Lo segundo, yo considero que deberían darse declaraciones sobre la calidad del censo y sobre los procedimientos una vez que el operativo haya terminado. En este momento faltan unos municipios, pero particularmente faltan unas partes muy pobladas de Bogotá y de Cali, según las palabras del propio director. Doctor Oviedo y doctor Herrera, ¿qué piensan de lo que acaba de manifestar el doctor César Caballero? A mí me parece que es la realidad, es decir, y por eso es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, y nuevamente lo compartíamos con otros directores. Antes el censo era solo rigor técnico y metodológico, porque el país se paralizaba un día, 2 días, para poder contar a las personas. Nos teníamos que quedar en la casa, era un día cívico. Genial, me parecía genial quedarse uno en la casa esperando a que llegara el censista. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Parar al país, y lo sabemos todos, cuesta muchísima plata
parar al país un día simplemente para contabilizar a las personas. Entonces, además de ser una operación estadística, el censo se volvió una operación logística en la que estamos expuestos a las nuevas tecnologías, no solo para usar y hacer el censo, sino las redes sociales. Yo recibo correos cada 30 segundos de a mí no me censaron, o el censo está mal hecho, o el censo no ha llegado. Es decir, tenemos como ese accountability democrático que tienen los ciudadanos, hace que el censo sea una operación logística que tenga que funcionar muy bien. Yo me preguntaría qué diría la gente o qué diría el país si yo estuviera callado, simplemente diciendo, no, todavía no están listos los datos del censo, tenemos que esperar 3 meses más para tener los datos del censo. La gente estaría diciendo en redes sociales, pero a mí no me han censado, a mí no me han censado. Entonces, esa rendición de cuentas y sobre todo la comunicación directa con los ciudadanos fue reconocida en la Conferencia Estadística de las Américas como un rol supremamente importante para la calidad de este proceso censal. Doctor Oviedo, para finalizar, ¿qué le ha llamado a usted más la atención en esos resultados preliminares que arrojó el DANE? Bueno, primero, yo vivo en apartamento y a veces uno cree que todo el mundo vive en apartamento, pero todavía el 62% de los colombianos vive en casa, ¿cierto? También reconocer que Colombia es un país en donde la mujer es la que manda. Y ya el 30% de los hogares colombianos en 2005 tenían una jefe de hogar mujer y ahora es el 40% de los hogares que tienen una jefe de hogar mujer. Claro. Y el otro dato, que es parte también de mi identidad, es el rol tan importante que están teniendo los hogares unipersonales, que en donde ya somos el 18% de los hogares colombianos que solo están definidos por una persona. Y finalmente, que Bogotá tiene menos de 3 personas por hogar. Entonces entiendo y estoy seguro que el alcalde y la Secretaría de Planeación están muy interesados en tener el dato del censo, porque según el tamaño por hogar es que vamos a poder definir si Bogotá crece de para los lados o de para arriba. Pues doctor Oviedo, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Herrera, esta siempre será su casa, aquí los vamos a tener nuevamente, yo creo, en un futuro, Karen. Muchísimas gracias. ¿Les gusta el rock? Me encanta. Estamos en viernes, finalizando semana, y nosotros también pues le apostamos a la música en Llegó la Hora. Así es, pero antes yo quiero hacerles un plan de fin de semana. Tenemos Festival de la India en Bogotá y Catherine nos cuenta qué es lo que va a pasar este fin de semana en Bogotá. La cultura india es conocida en todo el mundo como una de las culturas más vibrantes y místicas que existen en la actualidad. Esta fabulosa expresión asiática es el resultado de una fascinante fusión y asimilación de diferentes elementos. El magnetismo de la milenaria cultura india, expresado a través del cine, la música, la danza, la gastronomía, la industria textil y su fina joyería, podrá apreciarse en la edición número 16 del Festival de la India. Bueno, el Festival de la India viene desde hace ya más de 15 años desarrollándose de forma continua en Bogotá. Son 2 jornadas en el año y básicamente es la idea de traer una de las culturas más antiguas del planeta a Bogotá. Es increíble la cantidad de acogida que tiene. La cultura de la India ha permeado todas las instancias, hablamos desde la práctica del yoga, la meditación, el vegetarianismo, la medicina ayurveda, la astrología. Entonces, cada año, en cada ocasión, vienen más personas. Hemos recibido hasta 7.000 personas. Descubra cómo puede recargar su cuerpo, mente y espíritu a través del yoga y la meditación. Durante el festival, los asistentes encontrarán regalos incomparables, ropa, accesorios, música, películas y libros con toda la sabiduría del Oriente. El Museo del Chicó será el lugar que acogerá a miles de entusiastas admiradores de la India. La cita es el domingo 7 de octubre desde las 11 de la mañana. En este evento contamos con la participación de diferentes profesionales que nos van a venir a acompañar para dictar charlas, para hacer talleres de cocina. Vamos a tener un profesor de yoga de la India que lo trae la Embajada de la India para dar clases de yoga durante todo el día. Tenemos interesantes talleres de cocina para que la gente conozca el manejo de las especias y conozca recetas típicas de la India muy fáciles de preparar con ingredientes locales. 7 de la noche, 57 minutos, tiempo de música en Llegó la Hora. Lina, ¿quién es el invitado de hoy? Sí, señor.
Karen, sí señora, tiempo de música aquí en Llegó la Hora. Hoy nos visita State of Light. Ellos son una banda colombiana de rock creada desde el 2012 y que hoy nos va a deleitar aquí en Llegó la Hora. Buenas noches, muchachos, Hola, bienvenidos. Buenas noches, muchachos, gracias por invitarnos. Pues bueno, cuéntenos, ¿cómo ha transcurrido su vida hasta ahora? Y queremos que terminen con broche de oro mostrándoles algo del trabajo que ustedes realizan. Somos una banda que llevamos aproximadamente ya 6 años trabajando, sin embargo llevamos como 2 años consolidados como este nuevo proyecto que se llama State of Light. Nuestro género es más que todo enfocado al pop rock y nada, pues siempre poniéndole alma y corazón a la música. Bueno, pues no se diga más, pongámosle alma y corazón a este viernes de Llegó la Hora. Gracias. Escapar, estoy perdido una vez más por ti. Aunque trate de olvidar, tu recuerdo volverá a mí por ti. Y al fin vuelves a mí, entre sueños que dejé, tus besos olvidé. Y al fin vuelves a mí, olvidando el ayer, dispuesta a intentarlo otra vez. Estás aquí una vez más, intentando despertar en mí tu fe. Solo el tiempo nos dirá si podremos remediarlo y quizás volver. Y al fin vuelves a mí, entre sueños que dejé, tus besos olvidé. Y al fin vuelves a mí, olvidando el ayer, dispuesta a intentarlo otra vez. Olvidando el ayer, son sueños que dejé. Olvidando el ayer, son sueños que dejé. Olvidando el ayer, son sueños que dejé. Sueños que dejé. Sueños que dejé. Olvidando el ayer, los sueños que dejé. Olvidando el ayer, los sueños que dejé, olvidando el ayer, los sueños que dejé, los sueños que dejé ir. Gracias. Entre sueños que dejé, tus besos olvidé. Y al fin vuelves a mí. Sueños que dejé, olvidando